Muy bien, abrimos rápidamente este lugar de entrevistas. Estamos aquí en el living de Info 4 para charlar con el médico neurólogo Pablo Barisi sobre un tema muy importante que es el ACV, las causas de ACV, teniendo en cuenta lo que le pasó a la locomotora, a la boxeadora que falleció estos últimos días. Bueno, contando un poquito cómo está esta cuestión en la provincia de Misiones, por eso le damos la bienvenida a Pablo. ¿Cómo andas, Pablo? Buen ¿Cómo te día. va, Guille? Gracias por invitarme. Pablo, contanos un poquito primero, ¿qué es un ACV? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Bueno, el ACV básicamente es si tenemos el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es la interrupción del flujo sanguíneo mediante un émbolo o un trombo, que básicamente a grosso modo serían un coágulo que impacta en la circulación y hace que esa parte del cerebro se quede sin sangre, que es en el 80-85% de las veces. Y el hemorrágico, que es en el 15 a 20% de las veces, es cuando una arteria generalmente se rompe y genera la hemorragia alrededor de esa ruptura, también generando los mismos o casi los mismos síntomas. Pablo, ¿por qué se habla tanto de ACV? ¿Qué lleva a que hablemos tanto, que estén en los medios de comunicación, que pase cada vez más seguido, personas que tienen buena vida de salud física, salud mental? ¿Qué influye para que haya tantos casos de ACV? Bueno, generalmente el ACV se da por un montón de razones. La causa más preponderante, digamos, es justamente que haya placas de colesterol en las arterias y eso vaya agrandándose y en un momento esa placa se desprende un pedacito y migra hacia la circulación tapándola, que ese es el ACV más frecuente, digamos. Después tenemos alguna arritmia cardíaca que largue algún coagulito y esto genere también lo mismo. Y después tenemos la hipertensión no controlada, que es otra de las causas. Más frecuentemente genera ACV hemorrágico, pero muchas veces también un isquémico. Pero se está viendo cada vez más en más jóvenes. Puede ser por la comida ultraprocesada, por las bebidas por ahí también con mucha azúcar y demás. La falta de dieta, la falta de ejercicio, más que nada el sedentarismo está muy fuerte en la juventud. Entonces como que son muchos factores que se van aunando, el tema del consumo de tabaco, el mal control del azúcar en caso de personas diabéticas, son cosas que van sumándose hasta llegar a generar uno de estos ¿Y cuadros. se puede prevenir? Se puede prevenir generalmente, en Claro. la gran mayoría de las veces, si uno tiene una vida en la que hace ejercicios o deporte, no es sedentario, en la que controla su presión, su azúcar, come relativamente bien, tiene por ahí esto de no fumar, no consumir en exceso el alcohol o drogas endovenosas y eso por ahí es en la mayoría de los casos. Hay casos genéticos, obviamente, hay casos de arritmias cardíacas en las cuales uno no puede detectarlas. Sí, por ahí, si sos un deportista de élite o por lo menos que vas a hacer CrossFit o algo por el estilo, te haces un chequeo médico bien completito antes de arrancar para evitar que te dé una arritmia cardíaca o si la tenés, por lo menos detectarla antes. Pero en esos casos sí se puede controlar. Pablo, y en el caso de lo que le ocurrió a la boxeadora, a locomotora, con 47 años llevaba una vida física muy exigente, una deportista de alto rendimiento. eh, por qué se da esos casos cuando uno dice, bueno, sí, el sedentarismo está bien, bueno, tabaco, alcohol, consumo de sustancias, pero una persona que hace deporte tampoco está exenta a que le ocurra una ACV? Y sí, lamentablemente, muchos hablan de que no por ahí no se controlaba la presión. La verdad no Ok. lo sabemos, solamente ella lo sabía. También se habla de que como fue durante la madrugada, quizás haya venido desde el corazón con una arritmia, que es Ajá. algo relativamente no tan infrecuente en deportistas de élite. Y obviamente si era una persona que no se controlaba la presión o que tenía alguna arritmia y nunca fue un cardiólogo, quizás no lo haya visto obviamente, pero para hacer estos deportes exigentes necesitan estar constantemente en contacto con la medicina y lamentablemente hay veces en las que no podés prevenirlo a eso. Quizás por más estilo de vida sano que tengas, Igual. sí. Pablo, y en Misiones, porque esto lo hablamos hace varios años ya, de, bueno, con la pandemia hablamos mucho de salud mental y comenzamos a hablar de ACV. ¿Cómo está la provincia de Misiones? ¿Preocupa aumento de casos, disminución de casos? ¿Cómo está? Yo he visto algunos casos un poco más aumentados de lo que venía estando. Mucho tiene que ver, según bueno, varios metaanálisis del COVID, mucho tiene que ver porque las infecciones por COVID han generado diversas patologías que por ahí antes no eran tan frecuentes,
tampoco aumentó muchísimo, pero se ha visto un leve aumento de los casos, por lo menos de ACV, tanto isquémicos como hemorrágicos, crisis hipertensivas por ahí no tan controladas, que derivan en un ACV nuevo. Bien, Pablo, la gente te puede contactar, esto también, porque recién nos preguntaban en el control, ¿cómo hay que ir a un neurólogo, hay que hacerse chequeos? Es importante porque generalmente los hombres somos más reacios de ir al médico, salvo que estemos muy enfermos, recién caemos en el médico, pero ¿se puede prevenir? ¿Cómo se cambia el chip? Y sí, siempre que vos notes que tenés algo que te llama la atención, por ejemplo, sentís dolores de cabeza, que pueden ser expresión de una hipertensión arterial, sentís mareos, sentís que estás muy sedentario, que no estás haciendo nada, cosas así, o que tu control del azúcar no está muy bueno, siempre está bueno que te pegues una vuelta primero al médico clínico. Ajá. Y de ahí que te derive a un médico neurólogo porque obviamente lo primero es prevenir. Si vos lo prevenís, muy poco probable es que aparezca una ACV. Ahora, vos cuando tuviste la ACV no sirve de mucho que te vayas al neurólogo porque el daño ya está hecho. Mira, Pablo, recién hablábamos de cómo detectar para una persona que no tenga conocimientos médicos, es decir, me está agarrando una ACV o me siento mal, puede ser una ACV, ¿cómo uno encuentra y detecta? Y lo primero, hay una escala prehospitalaria muy conocida que es la escala FAS, de la cual tenés 4 ítems, que son la F de face o de cara, digamos, que está en inglés, es cuando ves una asimetría en la cara, es decir, la comisura del labio se te va hacia el otro lado, digamos, hacia abajo, es un ítem. La A de arms o brazos, en los cuales le haces a la persona que sospecha que tiene una ACV levantar los brazos y uno no lo puede levantar, es el segundo ítem. La S de speech o discurso o habla, en la cual vos notás que no está hablando muy fluidamente, o vos le decís algo y no te entiende, o te quiere decir algo y no puede, es el tercer ítem. Y la T es de teléfono, llamar urgente a emergencias. Esos son los 4. Esos son los 4 ítems. Si vos tenés uno ya, es preocupante. Ya tenés 2, es una ACV directamente, así que se llama emergencias. Bien, ¿y por qué a los jóvenes ahora hay tantos casos de ACV? Chicos de 20, 22, 26 años que son muy jóvenes que preocupa y como que uno se pone también bastante atento, che, cada vez hay casos de ACV en personas muy pequeñas, muy jóvenes. ¿Cómo? Sí, los casos por ahí genéticos siempre estuvieron, por ahí hoy día se conoce un poquito más al respecto. No, no es hereditario. Okay. Salvo algunos casos, llámese enfermedad de Fabry, entre otros, que son casos genéticos medio raros, pero ahora por ahí se está viendo en gente de 40, 45 años, caso de locomotora, en los cuales, bueno, las arritmias, porque la sobreexigencia física también puede generar arritmias por la hipertrofia cardíaca. Entonces es una de las cosas que puede llevar a eso. Se están viendo también muchos casos de muerte súbita, que es algo por ahí que viene por el mismo lugar. Pero también esto que te comentaba de las dietas con comidas ultraprocesadas, con bebidas por ahí que son azucaradas y el sedentarismo, mucho viste estos trabajos que se llaman más que nada los jóvenes están con el tema de YouTube, con el tema de Instagram y demás. Dejan de lado el ejercicio y la comida y están 24 horas en la pantalla, entonces como que tampoco el sedentarismo los ayuda. Entonces todas estas cosas son factores que van aumentando el riesgo de tener. El trabajo que realiza el cerebro en esta población, que hablabas bien de los jóvenes que están más de 10, 12 horas frente a la pantalla, ¿preocupa el cerebro? ¿Trabaja de manera diferente? ¿Cómo el funcionamiento del cerebro en ese sentido? Sí, justamente eso estábamos hablando con unos colegas. Está muy metido esto de los olvidos por desatención, porque uno que está mucho con el celular o demás, pierde la atención, o dice, bueno, voy a buscar algo en internet y salta una notificación, automáticamente entra al Instagram y ya empieza a scrollear y es muy difícil salir de ese círculo vicioso. Entonces como que la desatención se está por ahí metiendo mucho en la cabeza y está el típico de los olvidos a más baja edad. Llega el chico de 18 años y me dice, vos sabés que me estoy olvidando las cosas, mi abuelo tenía Alzheimer, entonces tengo miedo. Y son olvidos por ahí que no tienen nada que ver una cosa con otra, pero que preocupan en la vida cotidiana. Pablo, bueno, la última. ¿Cuándo te encuentran a vos? ¿En qué sanatorio estás también para recibir algunas consultas de los televidentes? Bien, yo trabajo mucho en el interior, pero acá en Posadas estoy en el Sanatorio Volati los días miércoles, mañana y tarde. Perfecto. Sí, es con turno previo. Perfecto. Gracias, Pablo, por esta visita y bueno, y ojalá que se siga difundiendo y comunicando todos estos temas tan importantes. Esperemos que sí. Gracias, Pablo, muy amable.